Hola, soy Rafael Garzaro. En esta ocasión quiero platicarles de un tema muy interesante que es el tema endiosamiento. Endiosamiento es una palabra que utilizamos para describir una tendencia o característica de la raza humana, nada menos que el principal problema de la humanidad. Y para ello vamos a ir primero al libro de Génesis, capítulo 3, donde dice en el versículo 1: La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Quiero que se recuerden un poquito que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y les designó para que fueran los señores de la tierra. Entonces Dios dijo al hombre en Génesis capítulo 2, verso 17, que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí podía comer de todos los demás. Entonces, la mujer respondió a la serpiente, verso 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, que no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿no moriréis? Esa es una altivez en contra de la palabra de Dios. Dios había dicho que sí tenían que morir, que no podían comer porque morirían. Sin embargo, la serpiente le está diciendo algo opuesto, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Ese es el versículo clave del tema endiosamiento. Seréis como Dios. ¿A alguno de ustedes les ha pasado por la mente el querer ser Dios? Quizá tal vez no en forma abierta, pero conforme vayamos profundizando el tema de endiosamiento, vamos a ver a lo que esto se refiere. Ese fue el atractivo que usó el enemigo para atraer a la raza humana al pecado, a desobedecer a Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todos sabemos el resto de la historia. La mujer comió del árbol y dio también a su marido. De esa cuenta el hombre se separó de Dios y entonces ahí empezaron todos nuestros problemas. Esta idea del endiosamiento no es nueva. Si nos vamos también en la palabra al libro de Isaías 14:12, vemos cómo Satanás, siendo un querubín protector, dijo en su corazón: subiré al cielo y seré semejante al Altísimo, levantaré mi trono. Esta idea de usurpar el lugar de Dios o quitarle el lugar de Dios surgió de Satanás y ahí dio el inicio a la rebelión. Más adelante la raza humana cayó también en esta tentación del endiosamiento. Yo quisiera que fuéramos a la primera página del manual de la conferencia. Ahí tenemos 4 descripciones de endiosamiento, para irnos enfocando un poquito más de qué es esto del endiosamiento. El número 1 dice: un individuo funcionando como su propio Dios. El ser el Dios de mi propia vida. El segundo dice: la vida egocéntrica o caminar por la carne, es decir, caminar basado o movido en mi propia observación, como Eva. Dice la Biblia que Eva vio que el árbol era bueno para comer, para alcanzar la sabiduría, y ella decidió en su propia carne. El número 3 dice: un individuo viviendo sin considerar lo que Dios dice. ¿Cuántos de nosotros, quizá algunos de los que me escuchan, tienen hijos y se han tomado la tarea de escudriñar en la Biblia qué es lo que Dios dice acerca de la educación de los hijos? Dios dice 7 cosas acerca de cómo educar a nuestros hijos. O los educamos como nos enseñaron nuestros papás, como dice el humanismo moderno, o como lo dice la cultura en la cual vivo. Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros, pero muchas veces vivimos sin considerar lo que Dios tiene que decir. O cuántas veces gastamos nuestro dinero sin tomar en cuenta cómo dice Dios que debemos utilizar el dinero. Y también podemos tener problemas matrimoniales y no acudimos a Dios para resolver esos problemas.
Esto también es endiosamiento. El número 4 dice, permitiendo que las circunstancias o los sentimientos nos gobiernen, en lugar que sea Dios quien lo haga. Y aquí vamos a aprender un principio. Fíjense que cualquier cosa que me gobierna, hace a un lado el gobierno de Dios sobre mi vida. Si yo soy gobernado por el temor, por ejemplo, el temor me paraliza. Dios quizá quiere que yo haga algo o que diga algo, y el temor me dice, no lo hagas. Y le hago más caso al temor que a Dios. En ese momento estoy cediendo el control de mi vida al temor, que es un sentimiento, y estoy haciendo a un lado el gobierno de Dios sobre mi vida. Otro ejemplo puede ser dejarme llevar por la ira, dejarme no poder controlar la comida, ser comprador compulsivo. Todo este tipo de cosas caen en esta categoría de endiosamiento. Vamos a ir al primer diagrama, el diagrama 100A. Aquí tenemos una lista de características del endiosamiento. Ahorita que empecemos a ver esas características, estoy seguro que les va a pasar por la cabeza, mi mamá debe ver esto, mi papá, mi esposo, mi hijo. Pero yo quiero presentarle un reto en este momento. Si estamos escuchando este tema y estamos pensando en los demás y no paramos para indagarnos a nosotros mismos, ¿qué tengo yo de eso que está hablando? ¿Qué características tengo? Entonces habremos perdido nuestro tiempo. Nosotros tenemos la oportunidad hoy, delante de Dios, de examinar nuestra propia vida. Ejerciendo el endiosamiento. Los primeros 4 características son relacionadas y una lleva a la otra. Vemos la primera que dice, determino normas de conducta para mí mismo, para los demás y para Dios. Todos tenemos un conjunto de normas, cómo se hacen las cosas deben ser así, así me enseñaron, así aprendí. Todos traemos nuestro paquete. Los que somos casados sabemos bien de lo que estoy hablando. Cuando se casan 2 personas y cada quien trae su paquete de normas o su código. Pero no solo tenemos nuestro paquete de normas, sino que demandamos obediencia absoluta a esas normas. No solo tengo en mente, si soy amable con este amigo, él debe ser amable conmigo. Demando que él cumpla la norma que yo tengo. Si mi norma es una buena esposa, es la que cocina bien, rico y me tiene mi desayuno calientito a las 6 de la mañana. Cuando mi esposa no tenga el desayuno caliente, yo voy a decir, eres una mala esposa. Pasando al tercer punto que dice, juzgo a Dios, a otros, mi vida, actitudes y acciones de acuerdo a esas normas. Cuando yo juzgo, entonces estoy incurriendo en pecado. Recordemos que Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y también Pablo escribió, entre tanto tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Solo Dios es el juez justo, el juez de toda la tierra. Cuando somos nosotros los que nos ponemos a juzgar, estamos usurpando el lugar de Dios. Entonces, entro en juicio cuando digo, eres una mala esposa, si no tienes el desayuno a tiempo. Y paso al número 4, que es busco venganza o ejecuto sentencia. Yo, juez, te sentencio a que te grito, a que hago un mal gesto. Al amigo que no me saludó en la calle, lo condeno a que la próxima vez que yo te vea, te volteo la cara o ya no te saludo. Si no me invitaron para su cumpleaños, entonces yo ahora tampoco los invito para el mío. Y ejecutamos sentencia o venganza derivado del juicio. Y podríamos tener muchos ejemplos acerca de este ciclo de 4 pasos en el cual juzgamos a nuestras autoridades, juzgamos a nuestros padres. Cuando un padre ha hecho daño a un hijo, Dios va a juzgar al padre, pero no son los hijos los encargados de juzgar a los padres. Fíjense que a veces no somos de un temperamento muy agresivo y tendemos a no reaccionar contra las demás personas, pero sí reaccionamos en contra de nosotros mismos. Y esto también es endiosamiento. Cuando yo he fallado y soy muy cruel conmigo mismo y me impongo normas y yo mismo paso por este ciclo, me juzgo y me vengo.
Tal vez me dijeron mis papás, si no sacas un título no vas a ser nadie. Y digamos que por alguna razón no he sacado el título y todo el tiempo me castigo, yo no soy nadie. Me impongo normas a mí mismo, me vengo de mí mismo, jamás me perdonaré eso que hice, o no puedo dormir porque me siento culpable. Pues les tengo noticias, tan malo es hacerme daño a mí mismo como hacerle daño a alguien más. Yo no puedo decir, bueno, pero si yo no le hago mal a nadie, sí, pero si te haces daño a ti mismo, entonces también Dios lo demandará. Porque dice la Biblia que no somos nuestros, no somos de nuestra propiedad, sino que somos propiedad de Dios y somos templo del Espíritu Santo. Vamos a pasar al quinto punto. Trato de una forma egoísta de controlar las circunstancias. Es un afán de control. Muchas veces sentimos que tenemos que tener el control de las cosas, de las circunstancias o de las personas. Y podemos tratar de controlar de una forma agresiva, como por ejemplo infundiendo temor en la otra persona. Un esposo me dijo una vez, mire, no tenga pena, si yo discuto con mi esposa, yo sé que le pego un par de gritos, asunto arreglado, se hace lo que yo quiero. Entonces, infundiendo temor, pretende tener el control de los demás. Esto es endiosamiento. Solo Dios es todopoderoso y soberano. También podemos tratar de controlar de una forma sutil, de una forma solapada, como por ejemplo con manipulación emocional. Pongamos el ejemplo de que está una madre con su hijo joven casado y viven juntos. El hijo varias veces ha tratado de ahorrar y comprar una casa y poderse independizar con su familia. Pero cada vez que él quiere irse de la casa, la mamá se enferma y le dice, mi hijo, si te vas me vas a matar. Y entonces ahí está el hijo atado por la culpa, pero esto es manipulación emocional. Aquí se hace lo que yo quiero, porque si no, entonces no te doy el dinero que te tengo que dar, etcétera. Podemos utilizar muchas formas de manipular y eso es afán de control. Yo recuerdo cuando éramos novios con mi esposa, yo solía molestarme cuando ella no pensaba como yo. Si hablábamos de política, si hablábamos de algún tema y ella expresaba una opinión distinta, yo me molestaba. ¿Qué estaba haciendo ahí? Bloqueando la comunicación. Yo le decía, hable, exprésese. Y ya no decía nada porque ella pensaba, si hablo se va a enojar, mejor no digo lo que pienso. Y entonces creemos de esa forma que todos van a estar a favor nuestro. Sin embargo, no podemos mover la voluntad de los demás. No podemos mover ni un centímetro su voluntad. Y ¿saben qué? Ni Dios actúa así con nosotros. Si Dios quisiera, podría decir, Rafa, levanta un brazo, levanta el otro y manejarme como un muñeco de control remoto. Sin embargo, Dios no lo hace así. Dios me dice, delante de ti he puesto la vida o la muerte, escoge tú. Y si Dios nos da ese libre albedrío, ¿cómo nosotros pretendemos controlar a las demás personas? Esto también es endiosamiento. Siguiente punto es, ejerzo independencia soberana haciendo todo lo que me place. Es ese espíritu independiente que por naturaleza tendemos a manifestar en nuestra vida. Esa dificultad de sujetarnos a la autoridad. Nos gusta mucho hacer como la canción de Frank Sinatra, a mi manera. Sí, tal vez lloré, tal vez reí, no importa, lo que importa es que lo hice a mi manera. Esa canción expresa el sentir de independencia del ser humano. Sin embargo, nosotros no somos independientes, dependemos de Dios y somos interdependientes unos de los otros. Cuando escuchamos comentarios como yo no puedo tener jefe, a mí no me gusta que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, ojo, podríamos estar cayendo en esto de la independencia. En nuestros típicos hogares latinoamericanos surge mucho la ausencia del padre. Cuando el padre escapa a su papel de padre y no se sujeta y dice, ahí vengo, voy a ir a pasar el fin de semana con mis cuates, mira esposa, ¿qué haces con los niños? También es independencia, también es hago lo que me da la gana. Me voy a tirar a la bebida, me voy a tirar a algún vicio, puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. No es cierto.
Esto es independencia. Estas hijas de estos hogares también crecen sin una figura paterna, sin una figura de autoridad. Cuando se casan y el esposo trata de orientarlas o de decirles algo, a veces encontramos respuestas. A mí nadie me ha dicho lo que yo tengo que hacer ni cómo me tengo que vestir. Y ahora venís tú a quererme decir algo. Todo esto es espíritu independiente. Siguiente punto de endiosamiento es busco alabanza, aprobación y aceptación de los demás y no de Dios. Cuando yo miré por primera vez este punto, yo dije, pues no se ve malo que yo me esfuerce por buscar aprobación. Sin embargo, después descubrí que esto también es endiosamiento. Dios es el único digno de alabanza. Y como les dije al inicio, cualquier cosa que me gobierna hace a un lado el gobierno de Dios sobre mi vida. Eso significa que si lo que me gobierna es buscar la aceptación de otros, entonces eso va a gobernar mi vida. Solo hágase la pregunta, ¿puede usted decir que no? ¿O le cuesta mucho decir que no? Muchas veces nos llaman, ¿puedes tal cosa? Sí, ¿puedes tal cosa? Sí, no tengas pena, ahí voy a estar, paso por ti a tal hora. Y me lleno de compromisos porque qué pena que vayan a pensar mal de mí. No quisiera hacerlo, pero en realidad tengo que decir que sí. Si eso me cuesta, ojo, puede ser que esté cayendo en este punto de endiosamiento. ¿Y quieren saber un ejemplo de una persona que no vivió para buscar la aceptación de otros? Pues ese es nuestro gran ejemplo, Jesucristo. Solo recordémonos cómo actuó Jesús. Jesús no andaba buscando ser monedita de oro, como decimos, andarle cayendo bien a toda la gente. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando Poncio Pilato le preguntó y le dice, a mí no me contestas, a mí no me hablas, sabiendo que yo tengo el poder de darte la vida o quitártela. ¿Qué contestó él? En verdad te digo, no tendrías ese poder si no te hubiera sido dado de lo alto. Jesús no andaba buscando congraciar con Poncio Pilato. Tal vez si nosotros hubiésemos estado en su lugar, hubiéramos dicho, espérate, oh gran gobernador de romano, quiero explicarte, aquí hay un error, yo soy el Hijo de Dios, es un malentendido. No, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Buscar la alabanza y la aprobación, actuar para ser aceptado o para ser alabado o para recibir yo la gloria, es endiosamiento. Podemos hacer algo muy bueno, quizá una campaña evangelística, es buenísimo. Sin embargo, ¿cuál es mi motivación? Y este tema habla de la motivación y de la actitud de mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi motor? Siguiente punto de endiosamiento. No pido ayuda o guianza a nadie ni a Dios. Es una actitud de autosuficiencia. Tal vez mi matrimonio se está a punto del divorcio y se está derrumbando y yo no soy quien abro la boca y pido ayuda. Por supuesto, no les estoy hablando que lo publiquen en la prensa, pero les estoy diciendo de buscar ayuda adecuada. Todos necesitamos ayuda en un momento dado. La persona que pretende que no puede ser ayudada está limitando el poder de Dios para ayudarle. Dios puede hacer hablar aún a las piedras. En una ocasión le habló a un profeta a través de una burra. Entonces, ¿cómo es posible que podamos decir, yo recibir ayuda? Nadie me puede ayudar, nadie me puede entender. Los hombres somos muy buenos en este punto. Quiero decir, malos quizá. Los hombres normalmente tendemos a no mostrar debilidad. Cuando mi esposa me dice, mira, levantemos estos muebles, pero ¿por qué no le pedís ayuda al vecino? Porque está muy pesado. Yo le digo, no, yo soy hombre, yo lo tengo que cargar, yo soy fuerte. Y nos cuesta abrir nuestro corazón para manifestar debilidad. Estos puntos que hemos visto acá son características de endiosamiento. Podemos examinarnos a nosotros mismos, podemos ver cuáles de estos puntos podemos encontrar en nuestra vida, pero todos ellos son usurpar el lugar de Dios. Si vemos el diagrama 100b, Dios siendo Dios, podemos ver cómo todas estas características que hemos querido
atribuirnos a nosotros mismos son atributos exclusivos de Dios. Por ejemplo, determinar normas. Tenemos Éxodo 20, el ejemplo de los 10 mandamientos. Dios pone las normas y pone la ley. Dios demanda obediencia absoluta a esas normas. Solo Dios es el juez de toda la tierra. Dios toma venganza. Cuando yo oía este punto de la venganza, decía, bueno, la palabra de que mía es la venganza me suena como un Dios malo, como un Dios vengativo. Qué extraño, no me sonaba eso. Sin embargo, pude entender, ¿qué es vengarse? Bueno, pagarle mal a alguien que me ha hecho mal. Cuando el hombre se venga, esto es malo, porque no le corresponde al hombre pagar mal por mal. Sin embargo, cuando es Dios quien paga mal al que ha hecho mal, entonces es justicia divina. Dios sí tiene el derecho de dar a cada uno según su obra. Solo Dios tiene el poder de tener todo bajo control. Y como les dije antes, sin embargo, Él no nos controla. Ejercita una independencia soberana haciendo lo que le place. Él busca la alabanza y la adoración de la humanidad, no porque lo necesite, sino para bendición de los adoradores, porque Él sabe que es lo justo. Y Él no pide ayuda o guianza de nadie. Él no necesita nuestra ayuda. Con estos dos diagramas hemos visto y podemos concluir lo siguiente: Dios es Dios y yo no soy Dios. Vamos a ir al siguiente diagrama. Y mientras vemos ese diagrama, quiero aclararles un poquito qué no es endiosamiento. Cuando vemos esto de las normas y todo, a veces pensamos, bueno, será malo que yo le ponga normas a mis hijos, que les diga, mira, a tal hora tienes que llegar, y si no, pues vas a recibir un castigo. O está mal que yo como jefe le ponga normas a mis empleados. ¿Será esto endiosamiento? No, por supuesto que no es endiosamiento. Hay una diferencia entre ejercer mi papel. Si yo he sido dado una posición de autoridad, entonces yo tengo que hacer mi trabajo. Un policía tiene que poner una remisión de tránsito cuando alguien infringe la ley. Sin embargo, si este policía se enoja y llega con nosotros y nos agarra del cuello y dice, ¿cómo se le ocurre infringir la ley de tránsito? Diríamos, este policía está loco. ¿Qué pasa? Se lo está tomando todo a pecho. Bueno, ahí sí estaría endiosado el policía. Pero si él cumple su trabajo, entonces no es endiosamiento. Debemos corregir a nuestros hijos, pero en amor. No sentirnos que, ¿cómo se le ocurrió desobedecerme? Y tomarlo a pecho. Y entonces actuar en ira y juzgar a nuestros hijos con ira. Esto sí sería endiosamiento. El diagrama 100C, juzgando el bien y el mal, nos muestra cómo las leyes de Dios son absolutas, mientras que las leyes del hombre son relativas. Existe solamente un bien y un mal. Sin embargo, desde que Eva tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, hoy hay 6.000 millones de habitantes sobre la tierra. Y son 6.000 millones de personas decidiendo lo que es bueno y es malo para sí mismos. No tenemos que basarnos en el criterio nuestro para decidir lo que es bueno y es malo. El bien y el mal van variando de acuerdo al país, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la cultura. Lo que era bueno antes es malo ahora. Hoy por hoy se permiten en algunos países casamientos de hombre con hombre y mujer con mujer. Esto es bueno para esa ley, para esa sociedad. Entonces, el objetivo del diagrama es confrontarnos. Si no puedo fiarme del criterio humano para definir lo que es bueno y es malo, ¿por qué muchas veces yo tiendo a tomar decisiones sobre lo que es bueno y es malo para mi vida independiente de Dios? He visto casos de novios cristianos que dicen, no importa si ya en 2 semanas me voy a casar, ¿qué más da que nos comamos el pastel antes de tiempo? Incurriendo en fornicación, cambiando el bien por el mal solo porque se siente bien. Eso es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. El siguiente diagrama, el 100D, nos muestra cómo afecta el endiosamiento a nuestras relaciones. Vemos el ejemplo del reino número 1. Está marcado con el número 1, lo pueden ver. El número 1 es una persona, compuesta por espíritu, alma y cuerpo.
La CIA muestra el lugar del centro de control en su vida. ¿Quién reina en su vida? Puede que sea cristiana la persona. Puede ser que ya haya entregado su corazón a Jesús, pero que en su vida diaria, en sus acciones, en sus decisiones, Él sea el Dios de su propia vida y no le haya cedido realmente el señorío a Cristo. Llamémosle a esta persona Juanita y llamémosle a la persona 2 Juanito. Vamos a poner el ejemplo que Juanito y Juanita se enamoran y se casan. Al casarse establecen una relación. Es un tercer reino el que se forma. Ya no son más 2 sino 1. La relación o matrimonio le vamos a llamar el reino 3. Si Juanita estaba acostumbrada a ser la señora y la reina de su reino, y Juanito era el rey de su reino, ¿quién va a ser el rey del reino 3? Pensemos un poco eso. Qué difícil situación. Ahí empieza una batalla campal. Juanito y Juanita van a ejercer todo su endiosamiento. Ella llora para manipular, él grita, y van a tratar de controlar, de juzgar, van a tratar de ser independientes uno del otro. Todas las artimañas del endiosamiento para ver quién controla el reino, porque están acostumbrados a reinar. ¿Ven cuál es el problema en nuestras relaciones? Y este endiosamiento lo que trae es división. Por eso tenemos una línea en medio separando los 2 reinos. El endiosamiento en nuestras relaciones las destruye. Puse un ejemplo de matrimonio, pero esto ocurre a nivel de mi casa y la casa vecina, ocurre a nivel de padres e hijos, de amigos, de compañeros de trabajo, aún de iglesias. ¿Cuánta división en el cuerpo de Cristo? Porque no se supo manejar y se actuó en endiosamiento. El diagrama 100E nos muestra algo sobre límites. Vemos que adentro del círculo tenemos todas las cosas buenas que Dios creó. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Un ejemplo de algo bueno es la comida. El círculo es el límite de la voluntad de Dios. En nuestro endiosamiento tendemos a tomar lo bueno y sacarlo fuera de los límites de la voluntad de Dios. Cuando hacemos esto incurrimos en pecado. La comida, como les decía, es buena. Es excelente que yo me coma un trozo de carne delicioso. Pero si la comida me empieza a dominar, yo no me puedo controlar, y cada vez que me siento triste como, y cada vez que me pasa algo como, entonces ya estoy haciéndome daño a mi cuerpo y caigo en gula. Esto ya es pecado. Y así tenemos aquí varios ejemplos. Ser cuidadoso, dice en el diagrama, es bueno. Yo soy cuidadoso, le echo llave a mi carro, pongo llave en las puertas en la noche. Soy cuidadoso, no dejo una billetera en la puerta de mi casa para que alguien la pase recogiendo. Sin embargo, yo puedo llevar esta cualidad a un punto fuera de los límites de la voluntad de Dios y caer en temor. Ya el temor me gobierna. No puedo salir de la casa porque siento que me van a matar. Entonces incurro en pecado, porque la Biblia dice el temor lleva en sí castigo. Tenemos más ejemplos como la benignidad. Es un fruto del Espíritu. Ser benigno es hacerle bien al otro. Yo quiero hacerte bien. Hoy no tienes almuerzo, vení, yo te voy a invitar a almorzar. Pero esta benignidad puede llevarse al extremo y caer en sobreprotección. Y la sobreprotección es mala, hace daño. La sobreprotección dice, tú no puedes, yo tengo que hacerlo por ti. Ahí está el hermano siendo mantenido por la hermana. Y lo mantiene y él se pasa viendo televisión todos los días sin buscar trabajo. Eso ya es sobreprotección. Se está impidiendo el desarrollo. Otros ejemplos que se pueden ver: escrupulosidad, perfeccionismo. A mí me puede gustar hacer las cosas muy bien sin caer en perfeccionismo. Amistades con el mismo sexo están bien sin caer en homosexualidad. Autoprotegerme, ser discreto, es correcto sin caer en mentira. Otro ejemplo que me gusta es ser positivo. Es bueno, soy muy positivo. No me gusta
pensar negativamente, pero puedo ser tan súper positivo que viene mi esposa llorando y dice, quiero contarte un problema, por favor ayúdame. Y yo puedo responderle, no quiero oír nada malo, así que arréglate tú. Esto cae en insensibilidad y el Señor nos ha llamado también a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Con esto vemos que nuestro endiosamiento nos empuja a salirnos de los límites. Finalmente tenemos el diagrama de la manera de Dios. Aquí tenemos el fruto del Espíritu. Cuando actuamos a nuestra manera en nuestro endiosamiento, nos salimos de la voluntad de Dios. Pero cuando nos sometemos al señorío verdaderamente de Cristo Jesús, es entonces cuando el fruto del Espíritu se desarrolla en nosotros. Podemos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vamos a hacer un repaso del tema. Hemos visto al momento que Dios es Dios y yo no soy Dios. Yo no lo soy. Vimos que Dios es Dios y solo Él tiene derecho de establecer normas de conducta, de juzgarlas y demandar una obediencia absoluta a ellas. También vimos que hay algo dentro de mí que desea ser como Dios. Hay una tendencia y yo voy a tener siempre la disyuntiva. ¿Actúo a mi manera o a la manera de Dios? Y eso siempre lo voy a tener frente a mí. La buena noticia es que Cristo vino para destruir el poder del pecado sobre mi vida, para que yo pueda escoger siempre actuar a la manera de Dios. Vimos también que el endiosamiento es pecado y me lleva a apartarme de otros y de dudar en vez de confiar. Tengo que arrepentirme de ese pecado. Cada vez que caiga en endiosamiento, debo arrepentirme. Esa es la solución, el arrepentimiento, darme cuenta. Vimos también que únicamente cuando Dios es quien gobierna sobre las relaciones que tenemos con otros, experimentamos relaciones que lleven gloria a su reino. Y vimos por último que lo bueno, llevado más allá de los límites de Dios, nos lleva al pecado. Yo quisiera orar en este momento. Todos nosotros nos hemos podido sentir identificados con algo. Este es el principal problema de la humanidad, el endiosamiento, el usurpar el lugar de Dios. Y aún como cristianos tendemos a hacer lo mismo. Arrepintámonos. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, quiero darte gracias por esta oportunidad, Señor. Quiero confesar delante de ti que he reconocido el endiosamiento en mi vida. He podido ver cómo he juzgado, cómo he sido con espíritu independiente, cómo quizá he tratado de controlar a otros, cómo he sacado las cosas fuera del límite de tu voluntad, cómo he destruido relaciones por causa de mi endiosamiento. He podido ver tantas cosas con este tema, Señor, y yo quiero arrepentirme y pedirte perdón en el nombre de Cristo Jesús. Quiero decirte, renuncio a seguir siendo el Dios de mi propia vida. Y quiero invitarte para que tú seas número uno y seas el Señor. Gracias por tu perdón, Señor, yo lo recibo. Y si tú me has perdonado, ya no me culparé yo más a mí mismo, porque yo no soy quien para juzgarme, sino solo confiaré en ti. Confiaré en que tú eres poderoso para guardarme sin caída. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te agradezco que hayas tenido el tiempo de escuchar este tema. Creo que vas a ser muy bendecido y muy liberado en tu vida al aplicar una y otra vez los principios de la palabra de Dios en tu vida. Gracias.